Historia nocturna. Esto me ocurrió hace muchísimo tiempo, cuando tenía unos 14 años, cuando viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. En aquel entonces vivía con mi familia en un pueblito rural, bastante alejado de la ciudad. Las casas en su mayoría eran de barro y techos de palma, y a pesar de que no teníamos grandes comodidades, vivíamos tranquilos. Se podía obtener la comida, se disfrutaba a gusto de todo lo que proveía la naturaleza. Las noches de cuentos eran interminables y las fiestas eran lo mejor. Pero un día, todo eso cambió. Como era un pueblo tan apartado y con condiciones tan precarias, los niños que en ese entonces estudiábamos, para poder ir a un colegio, teníamos que trasladarnos a otro pueblo que estaba a más o menos a 1 hora de camino. Un trayecto que la mayoría hacíamos a pie. Otros podían ir en una carreta tirada por un mulo, y uno que otro, los papás, los llevaban en bicicleta. Todo ocurrió una mañana del 72. Cuando llegando al pueblo en el que estaba el colegio, al grupo de niños nos emboscó un grupo de hombres montados a caballo. Todos estaban armados y tenían la cara cubierta. Nos decían que ya no podíamos estudiar en ese pueblo, que ya no iban a permitir que siguieran llegando niños de otras partes al colegio de ese lugar. Pensábamos que nos iban a hacer algo, pero no fue así. Nos hicieron esta advertencia y se fueron, echándonos tierra encima con las patas de los caballos. Nosotros, asustados, buscamos ayuda en una de las casas que estaban allí cerca. Contamos todo lo que pasó y una señora, que también era profesora, alarmada con la situación, nos llevó a todos a la comisaría para que contáramos lo ocurrido. Allí nos atendieron de forma muy amable. Todo lo que dijimos lo escribieron en una máquina y además aclararon que iban a dar el informe al municipio para que se tomaran medidas de fondo, pero que no nos fuéramos a preocupar por nuestras clases, que no había ningún problema en recibirlas. Recuerdo bien la cara de ese comisario, el que nos atendió, porque ya lo había visto en el colegio. Sus 2 hijos también estudiaban ahí y el mayor iba al mismo salón que yo. Un muchacho altanero y arrogante que se refería a nosotros, los que veníamos de la Trinidad, como los comebarro. Nosotros pensábamos que aquel incidente no iba a pasar a mayores y que de verdad nos iban a ayudar. De hecho, un par de hombres de la comisaría nos acompañó aquel día de regreso al pueblo y hablaron con varios de nuestros padres para que no se preocuparan. Sin embargo, a la mañana siguiente nos volvieron a emboscar. Esta vez casi a mitad de camino, en donde no había nada, solo monte. Venían dispuestos a hacernos daño. Traían unos palos con los que empezaron primero a empujarnos de las costillas mientras nos gritaban que éramos unos comebarro, que no teníamos por qué estar yendo a otros pueblos. Yo les decía que nos dejaran en paz, que nos dejaran ir para nuestras casas, que no nos hicieran nada. Pero entonces empezaron a golpearnos con más fuerza en las piernas y en los brazos. Fue en un momento en que uno de ellos quiso agarrar de la camiseta a uno de los muchachos, que se cayó del caballo y medio le vimos la cara, pero no lo pude reconocer. Solo aprovechamos el descuido y comenzamos a correr a todas partes en el monte. En ese afán, uno de los niños, el más pequeño de nosotros, se dobló la pierna y cuando quisimos darnos cuenta, se lo habían llevado. Por más que corrí, no pude alcanzarlo. Tampoco pude ver a dónde se lo llevaron. Es algo que siempre me pesó en la conciencia, porque yo prácticamente era el responsable del grupo por ser el mayor. Varias semanas estuvimos buscándolo, pero nadie daba con su paradero. Los papás fueron a todos los pueblos, dejaron declaraciones en todas las comisarías. Yo di mi versión de los hechos, le describí al único hombre que pudimos verle la cara, pero eso no sirvió para nada. Los otros niños casi ni hablaban cuando les pedían declaraciones. Estaban afectados por el miedo a que les hicieran lo mismo, a que los desaparecieran.
Por varias semanas se hicieron protestas, marchas, dejamos carteles en varios caminos. Incluso el gobernador fue a nuestras casas, nos prometió que se haría todo lo posible. Nos mandaron dinero que recogieron como si eso solucionara algo. En lo absoluto, porque nadie nos daba información de lo que había pasado. Ni quiénes eran aquellos hombres, ni quién los mandaba, ni qué habían hecho con Emilio, quien tan solo tenía 8 años. Dejamos de ir a la escuela. Los mayores no iban más allá de ciertos pueblos. Prácticamente nos confinamos y en vuelta de un año ya nadie hablaba de ese caso. Pero había en el corazón de una familia un vacío que no iba a ser llenado con nada que no fuese la presencia de su hijo. Doña Inés, recuerdo que decía: vivo o muerto, no me importa, pero yo quiero descansar de este dolor de no saber dónde está, quién lo tiene, qué le están haciendo. Decía que cada vez que alguien llegaba a su casa, a ella el corazón se le quería salir de la ansiedad, que estaba muy cerca de tomar una medida desesperada. Pero ellos no eran los únicos que tenían esa sensación de angustia golpeando sus pensamientos. Yo desde esa vez en que se lo llevaron sentía ser otra persona, como si un peso superior al de mi cuerpo estuviese sobre mis hombros. Permanecía con dolor en el pecho, con cansancio, y el mínimo ruido me alteraba los nervios. Había noches en que las pesadillas no me dejaban dormir. Me levantaba agitado, mojado en sudor, y cuando abría los ojos veía a Emilio frente a mi cama, con la cara llena de sangre, mirándome fijamente como si me culpara de algo. Fue en una de esas pesadillas en que no aguanté más y me llené de un desespero insoportable que, puedo decir, me empujó a la locura. Ya había tenido sueños extraños desde antes, pero esa noche cuando desperté había algo distinto. Una sensación de ahogo que me agitaba el pecho. Me sentía en peligro, como si en cualquier momento algo o alguien me fuese a causar daño. De pronto en mi cabeza empecé a escuchar gritos cada vez más fuertes. Luego el sonido de un machete como rechinando con la tierra. Miraba a todos lados mareado por la angustia, buscando qué era. ¿Quién era el que corría por todas partes dentro de la casa? ¿Quién gritaba? ¿Quién jadeaba de rabia? Pero todo estaba vacío. Era dentro de mi cabeza donde todo esto ocurría. Me sentía como cayendo por un hueco sin fondo, lleno de vértigo y dolor en los ojos, cuando de pronto algo me hizo saltar del miedo. Un estallido como el de una bala saliendo del cañón. Sentí incluso el olor de la pólvora. Luego un silencio que se acabó con un pitido incesante que me perforó el oído. En ese momento, cuando quise ponerme de pie, dudé si todo era real. Pensaba que algo había pasado cerca de la casa, porque escuchaba todavía los pasos cerca de las paredes, las pisadas de un caballo. Veía la sombra que pasaba por las rendijas, la seguía con la vista aún aturdido y de repente se quebraban frente a mí. Ahí fue donde comprendí que nada podía ser real, porque cuando miré hacia abajo, el piso se abrió como un abismo infinito que intentaba tragarme. Escuchaba a mi mamá lejana decirme algo, pero no le entendía. Lo mismo mi papá, que me decía que le diera la mano, pero yo solo veía la oscuridad. Así que, como aquella vez en que no supe qué más hacer, empecé a correr. No sabía hacia dónde, pero creía que era la única forma de despertar, la única forma de salir de esa pesadilla. No sé si corrí dormido o estaba poseído, porque cuando pude recobrar la conciencia, estaba realmente en medio del monte. No era un sueño. Palpé mis brazos, fui consciente de mi respiración, del frío de la noche, de la oscuridad, del cielo nublado y de un silencio tan espeso que se hacía devastador. Empecé a gritar, pero era evidente que estaba muy lejos de cualquier parte. De pronto, en un momento, escuché un resoplido a pocos metros de mí, como el de un caballo, y luego pasos como el de un niño corriendo en diferentes direcciones. Vi su sombra atravesar el pastizal frente a mí, meterse entre los matorrales y luego otra vez el galope del caballo.
Yo solo me quedé ahí quieto en donde estaba, mirando a todos lados, viendo que el monte se movía como si fuese estrujado por algo que me observaba oculto en la penumbra azul de esa madrugada. Me quedé varios minutos sin hacer nada, con la respiración a tope, tratando de encontrar una explicación, buscando cómo salir de allí. Pero cuando escuché el paso del caballo, esta vez más cerca de mí, me tiré al suelo, asustado. Y empecé a arrastrarme entre la maleza, creyendo que así me iba a esconder de lo que fuese que me estaba persiguiendo. Lo sentía ahí detrás de mí, empujando la tierra con las pezuñas, resoplando. Yo me movía apoyando los codos en la tierra, apartando la vegetación y cortándome las rodillas con las piedrecillas que estaban esparcidas por todas partes. No sé cuánto avancé así, como unos 200 metros tal vez. Estaba llegando a la sombra de un árbol cuando un olor extraño me cortó la respiración de tajo. Miré a mi alrededor y me di cuenta que estaba en un lugar donde el monte estaba tumbado, como si lo hubiesen cortado recientemente. Todo se veía un poco más claro y alcanzaba a divisar algunos árboles más grandes a lo lejos. Ya en ese punto tenía una vaga idea del lugar en el que estaba, pero no me atrevía a correr por miedo a lo que me estaba siguiendo. Así que decidí arrastrarme un poco más a ver si lograba alejarme lo suficiente. Fue cuando tropecé con algo enorme, de cuerpo áspero y húmedo. Era aquello lo que desprendía ese olor extraño como a sal y vinagre concentrado. Cuando me eché para atrás para tratar de ver con claridad qué era, me quedé catatónico. Era un caballo decapitado, tirado ahí en mitad del monte. Se veía reciente porque aún su cuerpo no se hinchaba. Además, el corte todavía hacía un sonido extraño como cuando pisas el fango. Fue cuando me di cuenta que yo, al igual que todo lo que estaba a mi alrededor, estaba lleno de sangre. Con el corazón en la boca y la sensación de que en cualquier momento me iban a hacer algo, seguía avanzando a gachas, casi que caminando a cuatro patas, siguiendo la silueta de un roble viejo que alcancé a reconocer porque en alguna ocasión, saliendo de cacería con mi papá, le dije que ese roble parecía un señor con un bastón porque en una de sus ramas había crecido un bejuco cuyas raíces tiraba hasta tocar el suelo. Cuando llegué hasta este punto, corrí sin detenerme hasta llegar a mi casa. Eran ya casi las 5 de la mañana cuando mi papá me vio entrar por el patio. Estaba lleno de sangre y con cortadas en todas partes. Ni siquiera me preguntó nada. Se acercó rápidamente a mí, me cargó como si fuera un niño pequeño, me revisó todo el cuerpo, me llevó hasta el lavadero y ahí me sacó toda la sangre de encima. Cuando se dio cuenta que no tenía nada grave, solo cortadas superficiales, entonces empezó a preguntar qué me había pasado. Pero yo no procesaba sus palabras. Estaba ido. Mi cabeza daba vueltas en otro espacio. Él me decía algo y lo escuchaba como un eco distante. Solo podía pensar en lo que había visto, en aquel caballo y su enorme herida. Así pasaron quizá 2 noches en las que me levantaba nuevamente asustado y escuchaba las pisadas del caballo en la sala, cómo retozaba y movía las cosas de la casa con su cuerpo pesado. Mi papá tomó entonces la decisión de dormir conmigo porque yo me despertaba dando gritos. Cuando me veía agitado, me ponía un trapo de agua con sal en la cabeza y eso extrañamente me mantenía calmado. Pero una vez, ninguna de sus técnicas funcionaron porque hasta él mismo empezó a escuchar las pisadas del caballo. Esa noche, ambos salimos al patio por un costado de la casa, en el callejón que quedaba entre el vecino y nosotros, porque era ahí donde escuchábamos el animal. Cuando nos asomamos con el mechón encendido, pudimos darnos cuenta de que no había nada. Todo estaba solo y sombrío, pero en el suelo de tierra estaban las huellas recién hechas de las herraduras. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue el grito escabroso de mi hermana menor dentro de la casa. Debo decir que ella era compañera de Emilio en el colegio y que aquel día en que se lo llevaron
se había quedado en la casa porque le había dado varicela. Cuando llegamos a la habitación donde ella dormía con una prima y una tía, la encontramos parada sobre un taburete pegada a la pared, tiesa y con la cara blanca. Lo mismo las otras dos mujeres que estaban arrinconadas en sus esteras temblando de miedo. Ninguna podía hablar. Los dientes les chocaban unos con otros cuando intentaban decir algo. Mi hermana fue la única que pudo soltar alguna frase. Era un caballo sin cabeza, dijo y se desmayó. Mi papá, al ver lo que estaba ocurriendo, me agarró de ambos brazos y me preguntó en un tono fuerte que qué estaba pasando, que qué era lo que yo había visto. Fue entonces cuando pude hablar. Cuando le expliqué todo a mi papá, esa misma mañana nos fuimos con un primo y dos vecinos al lugar en donde yo había visto el caballo. Ahí seguía, pero ya estaba hinchado, casi que podrido, y parte de sus piernas ya se las habían comido algunos animales carroñeros. Desprendía un olor horrible, mucho peor que la primera vez, como a sal evaporada con fango. Fue mi primo quien más se acercó al cuerpo del animal para verlo de cerca y poder entender por qué nos estaba molestando en la casa. Cuando de pronto lo vimos echarse para atrás, asustado, como si hubiese descubierto algo escabroso. Y en efecto, así era. De la parte posterior, por donde estaba el lomo, se alcanzaba a ver, debajo del cuerpo del animal, una mano pequeña, también en estado de descomposición. Era Emilio. Cuando se logró remover el caballo, se dieron cuenta que el cuerpo del niño no solo tenía cortes en sus piernas, sino que además tenía un tiro de gracia en la frente. La justicia llegó tarde, pero llegó. 4 años después, capturaron a uno de esos tipos. Lo encontraron con un niño secuestrado en un rancho en ruinas, saliendo por el camino viejo del pueblo. En ese mismo lugar hallaron los cuadernos de Emilio. Yo estuve en el juicio, escuché la declaración. Contó que mantuvo a Emilio amarrado durante 1 año. Decía que no podía soltarlo porque, según él, el niño lo había maldecido. Mostró entonces al juez 6 pequeños orificios que tenía en el pecho. Decía que estos se le hinchaban y le hacían escuchar voces. Una noche decidió dejarlo ir, pero antes le pidió que lo liberara de la maldición. Emilio simplemente se negó con la cabeza. Fue entonces cuando, según él, escuchó una carcajada de burla detrás de sí, y al voltear vio, o eso dice él, a su caballo parado sobre las patas traseras, como si fuera una persona. Y lo más perturbador, la cabeza del animal no era la de un caballo, sino la de un hombre con barba. Dijo que en ese instante decidió acabar con ambos. Pero cuando fue a buscar su pistola y su machete, Emilio ya se había escapado. Según su relato, todo ocurrió la misma noche en que yo tuve aquella pesadilla. Pero la verdad, nunca supe qué pensar. Jamás me quedó claro qué fue lo que realmente pasó. Al final ese hombre estaba completamente desquiciado. Su comportamiento no era el de alguien que estaba en sus cabales. Hablaba sacudiendo la cabeza sin parar, con la mirada perdida, errática, como si viera cosas que más nadie podía ver. Dicen que 5 años después se quitó la vida con un punzón de madera. En su celda encontraron garabatos hechos con sangre en las paredes. En la mayoría se dibujaba un caballo con cabeza humana devorando personas. En una de las versiones que surgieron con los años, contada por personas que dicen saber de satanismo y temas oscuros, se sugiere que ese hombre, en realidad, intentó hacer un sacrificio satánico con Emilio, que lo mantuvo cautivo todo ese tiempo porque no pudo desdoblar su espíritu, al ser Emilio uno de los pocos niños bautizados en el pueblo. Ese era uno de los estigmas que arrastraba la gente en la Trinidad. Decían que estaban maldecidos porque no tenían ni siquiera una iglesia. Según esa versión, Emilio habría muerto en los primeros días del secuestro y su cuerpo habría sido ocupado
por la entidad que aquel hombre quiso invocar para sí. Una entidad atrapada en un cuerpo vacío que como castigo al final buscaría consumir el espíritu de quien lo llamó. Pero esto solo iba a ser posible en el momento en que ese cuerpo, el de Emilio, recibiera sepultura bajo oficiamiento cristiano. Por eso dicen que fue el demonio quien buscó la forma de que encontraran el cuerpo del niño. En la Trinidad se comenta que hoy, más de 50 años después, todavía en las noches oscuras y lluviosas, se aparece el niño junto al caballo decapitado. Pero estos son solo leyendas. En lo que queda de su tumba, tan solo una vieja lápida y una foto del niño, reposan ofrendas de todo tipo de personas que llegan hasta la Trinidad solamente para ver el lugar en donde ocurrió esta historia macabra.